Cuando hablamos cuando hablamos de experiencias, creo que muchas veces pensamos desde lo individual, ¿no? Desde reconocernos a nosotros también como sujetos de cambio, las cosas que pasamos, los lugares donde transitamos. Y cuando hablamos de narrativa, pues hablando precisamente del contexto en el que yo vivo, aquí en el sur de Quintana Roo, perteneciente a la zona maya, en el municipio específicamente de José María Morelos. Cuando hablamos de narrativas, ya no solo nos centramos en un espacio en el cual, a manera de crónica, tú relates algo o un suceso. Cuando hablamos de narrativas, también hablamos de las vivencias de otros, hablamos de los sentires y en la búsqueda de una narrativa y también en la creación de una, nos encontramos en un punto en común. Y esto está fuertemente entrelazado con la colectividad, ¿no? Con el construir. Para nosotros, ¿qué es construir? ¿Y por qué construimos desde el sur? ¿Por qué decir construimos desde las disidencias? ¿O por qué hablar del empoderamiento? En la actualidad se hace cada vez más evidente el empoderamiento femenino, el empoderamiento de las minorías, como tener que nombrarnos en este momento. ¿Y por qué nombrarnos minoría? ¿Por qué volver a doblemente vulnerabilizarnos, no? ¿Por qué no simplemente tomar la batuta y decir, hoy voy a hablar por mí y por todos aquellos que se sientan identificados y en el camino también encontrarnos? Un poco así va en tema lo que es hablar de disidencias y lo que es hablar de narrativas. Bien, bajo mi experiencia y las cosas en las que he transitado, los espacios a donde he podido alcanzar, como persona que forma parte de la comunidad LGBTQ+, mi vida se ha centrado en buscar alternativas. Por el contexto en el que yo estoy situada, aquí donde vivo actualmente, formo parte de una comunidad, formo parte de un territorio que al menos dentro de las estadísticas nos nombran como uno de los sectores de mayor pobreza y vulnerabilidad en el estado de Quintana Roo. Hay dos miradas, ¿no? La mirada de las estadísticas y obviamente obviamente áreas de oportunidad que tenemos como Estado, pero también está la otra mirada de las cosas que no queremos mostrar al mundo y que conservamos precisamente para no perdernos. En parte de ello llevan los conocimientos de la cultura, el sabernos, el entendernos, el decir cómo sanamos, el pensar en cómo queremos transitar, a dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos. En la actualidad hay una ola de incidencia social por parte de jóvenes, por parte de personas pues adultas de la tercera edad, que están luchando contra la marea para rescatar nuestros saberes, nuestros conocimientos, la forma de entender el mundo desde el pensamiento maya. ¿Por qué hacerlo ahora y por qué no haberlo hecho antes? Bueno, aquí en la zona maya se está dando también otra situación de parte de la academia como esto que llamarían extractivismos, ¿no? El entrar, el usurpar, el despojarnos de nuestros territorios, la gentrificación, la academia invadiéndonos, ¿no? Por tratar de recuperar y documentar nuestras historias, nuestras vivencias, nuestros conocimientos, pero lejos de encontrar una cercanía o vernos reconocernos en esos escritos, en esas investigaciones, en esos artículos, nos vemos como sujetos de vulnerabilidad, nos vemos a una imagen muy lejana de lo que pues nosotros nos reconocemos en la cotidianidad. Entonces, por eso es que en la actualidad muchos jóvenes, en los cuales me incluyo, estamos buscando la forma de decir cómo nosotros también podemos contar, cómo nosotros también podemos ser una voz. Y cuando empezamos con esta idea de decir, yo quiero contar la verdad de mi pueblo, yo quiero ser quien relate las historias y conocimientos, porque yo soy quien tiene los conocimientos, nos topamos contra la pared, contra los estigmas, contra el racismo, contra la discriminación. Y la realidad es que cuando vives en una comunidad no eres consciente. Cuando no sales de tu comunidad, diría uno, de su espacio seguro, eres completamente ajeno y por la cabeza no te cruza que en algún momento tal vez seas un sujeto que sea un sujeto vulnerable, seas el objetivo o el blanco de burla de otras personas. No te das cuenta hasta que sales y es un choque cultural muy grande porque pasar del contexto rural a moverte a 2 horas de aquí a un contexto ya más urbano, la industria, las personas, los modos, el habla,
el no sentirte cómodo, el decir mis guaraches no entran en este espacio, el pensar si uso mis bordados aquí no voy a poder pasar. Em, Esas cosas que uno comienza a limitarse y que de forma inconsciente te comienzas a transformar en algo que no eres para readaptarte, para no ser sujeto de discriminación. Y entonces comienzas a alejarte de todo lo que en algún momento te construyó, de todo lo que te sostuvo. Y entonces es un momento en el que te encuentras perdido y cuando vuelves a la comunidad es un golpe de realidad, de decir, ¿cómo puedo seguir transitando otros espacios, abandonar mi territorio por un tiempo sin sentir que me tengo que perder o sin sentir que tengo que ocultar quién soy? Y entonces viene toda esta parte de la revitalización de la cultura y vienen todas estas iniciativas. ¿Qué acciones concretas hemos estado haciendo? Así como en el contexto urbano, sí es una cotidianidad. Las personas de la ciudad, de las grandes ciudades, no se preocupan por cómo se tienen que vestir, no se preocupan si, oh, mi bordado, ¿por qué no usan bordados en su mayoría? O no se preocupan si tal vez no debería hablar mi lengua madre, porque tal vez no tienen una lengua madre, porque tal vez todos son hispanohablantes. Eh, Nosotros hemos tratado de llevar como un acto de resistencia, ¿no? De también de reivindicarnos, de decir, yo no me tengo que adaptar al entorno. En realidad tampoco el entorno tendría que adaptarse a mí. Tenemos que existir y vamos a transitar por este mismo espacio porque el mundo pues es para todos y de todos. Si estamos construyendo y habitando en el mismo espacio y yo estoy pagando la misma cantidad de impuestos y yo estoy pagando lo mismo que tú, respiro el mismo aire que tú, no tendría por qué yo limitarme a mis usos y costumbres, no tendría yo por qué callarme cada que voy a hablar la lengua maya o cada que voy a hablar el totonaco. No tendría yo por qué sentir que no puedo usar mis atuendos, mis bordados. Tampoco tendría que sentir yo por qué tengo que dejar mis guaraches en mi casa. Desde las pequeñas cosas que uno diría desde fuera, para personas como yo, se vuelve un acto muy grande. El atreverse, ¿no? El decir, lo voy a hacer y me voy a aguantar todo el día y lo voy a aportar porque es algo que haría en mi pueblo y que en mi pueblo no se sentiría raro. Y si en mi pueblo no se siente raro hacer esto, ¿por qué en la ciudad tendría que ser así? Porque yo me tendría que adaptar al entorno. Entonces comienzas a transitar por espacios y cuando menos te das cuenta, estás llevando una parte de tu pueblo, porque portar un bordado, portar tus guaraches, el atreverte a hablar la lengua que hablas en tu comunidad, comienza a ser un acto de resistencia sin que te des cuenta. Comienza a marcar una diferencia. Entonces, cuando muchos jóvenes hemos, pues bueno, algunos entrado en algunos programas, accedido a cierto tipo de espacios, que ha sido fácil, no ha sido fácil, ha sido tener que insistir y ha sido también tener que jugar a conveniencia de alguna forma, de saber lo que, como esta parte de negociación, ¿no? Yo obviamente reconozco y sé que en la actualidad muchos de los gobiernos, del sistema político, lucra con la figura, imagen y conocimientos de los pueblos originarios. Y creo que es el momento en el que uno toma conciencia y dice, ¿cómo tomo? Y te preguntas, ¿cómo puedo tomar esto? ¿Cómo puedo yo también jugar? ¿Cómo yo también puedo devolver y alcanzar mi objetivo sin sentir que me estoy menospreciando, o bajando o vendiendo? Y entonces comienzas a formar alianzas, comienzas a también negociar, comienzas a tener que prepararte porque los espacios institucionales son de verdad muy fuertes, meterte en política, meterte en espacios, buscar y tocar puertas y que todas estas se cierren y entonces decir, tengo que construir mi propia puerta porque yo voy a llegar del otro lado. Entonces muchos jóvenes nos encontramos tocando y tocando puertas hasta que se da que las organizaciones voltean a vernos y dicen, bueno, después de tanta insistencia, hoy he vuelto a verte. Y entonces hacemos lo mejor que podemos. ¿Qué llevamos? Llevamos temas de cultura, llevamos temas de derechos humanos, pero la diferencia más marcada es que muchas veces, obviamente, dentro del campo de, pues, académico, entender derechos humanos, pues obviamente todos tenemos acceso a la Constitución, todos tenemos, creo que, acceso al Código Penal, pero entonces, cuando las leyes, cuando los libros, cuando la academia dijo, bueno, ¿cómo hago de la educación algo accesible? Porque la verdad es que la educación es un privilegio en cualquiera de los ámbitos.
Así sea una educación pública, sigue siendo un privilegio, ¿no? Todas las personas de al menos mi comunidad, por más que haya escuelas públicas, no todas tienen el acceso a poder estudiar. Sigue siendo un privilegio aquí, incluso estudiar en una escuela pública. Nos hemos visto muy limitados y sigue siendo también como una lucha de perseverancia muchas veces, ¿no? El sostener y el decir no me voy a rendir. Y creo que lo que nos mantiene a muchos de nosotros es precisamente ver a otras personas de otros territorios transitar y llegar a otros espacios y decir yo también puedo llegar porque otro llegó. Y no desde el menospreciar o mirar para abajo, sino desde el decir seguramente pasó las mismas cosas que yo porque venimos de contextos muy similares. Entonces, en la actualidad, entrar a programas, hacer incidencia, lograr tal vez conocer otros estados por medio de proyectos, forma parte de una cadena que está dejando mucha huella, al menos en los territorios por los cuales transito, porque hay muchas niñeces e infancias que nunca han tenido o en su comunidad no se fomenta, porque yo vivo aquí en un pueblo y como a 15 minutos hay otro pueblo. Entonces así como que nos vamos ubicando. Vivo en un espacio donde en muchas comunidades nunca llegan las caravanas del sector de salud, nunca llegan caravanas culturales, nunca ha habido un festival, eh, nunca ha habido un concierto de música, nunca ha habido un recital, o las escuelas no, pues es que no hay recursos, tal cual. No hay los recursos necesarios o el gobierno no voltea a mirar las comunidades de la zona. Y entonces lo que hacemos muchos jóvenes es que cuando bajamos proyectos, cuando decimos, bueno, yo quiero que haya esto en mi comunidad, pero también quiero que en la comunidad de otro haya también, y entonces comienzas a hablar y quién vive aquí, quién vive por allá, quién tiene acceso a, no sé, el delegado, el ejidatario, quién de esta comunidad firma los permisos, y entonces comienzas a buscar y te comienzas a mover y comienzas a preguntar cuáles son las necesidades de la comunidad, porque está muy feo que llegan personas externas con el derecho de decidir y de pensar que pueden decidir por nosotros. Yo veo que les hace falta esto y entonces les voy a dar esto, porque a ustedes les hace falta. En ningún momento me he puesto a pensar o me he tomado el tiempo de preguntar a la comunidad qué es lo que necesita la comunidad. Por el contrario, nosotros, al vivir en este contexto, ¿no? En estas comunidades, ser personas originarias de aquí, entendemos las realidades y las necesidades de nuestro pueblo y también entendemos de qué forma acercarnos, ¿no? Los diálogos, la remuneración, que la remuneración no siempre es monetaria y es una idea muy equivocada que creo que tienen algunas organizaciones, que la remuneración siempre tiene que ser económica. La remuneración puede ser material, en capital humano, en desarrollo, se da aquí mucho lo de los trueques, ¿no? Como yo te permito dar clases tal vez en mi comunidad, pero cuando yo requiera de algún espacio, pues me gustaría contar con la participación de José María Morelos, ¿no? Y entonces comienza a hacer un trueque y tú comienzas a hacer tus actividades y cuando menos te das cuenta, ya abarcaste 3, 4 comunidades y esas 3 o 4 comunidades en el resto del año van a venir a tu comunidad, van a venir a visitarte y cuando ellos bajen un proyecto, cuando ellos tengan el marco de actividades, José María Morelos va a estar incluido dentro de esas actividades. Y entonces comienzas a llevar la incidencia y cuando menos te das cuenta, ya estás recorriendo el estado, ya estás visitando otros lugares, ya estás conociendo otras personas, estás formando alianzas. Y todas estas alianzas surgieron de la necesidad, de la falta de representación, de la falta de participación y de la decisión de decir, yo también quiero que en mi comunidad haya incidencia, yo también quiero que en mi comunidad se enseñen estos temas, nos interesa esto, queremos hacer esto, ¿en qué cosas tenemos al acceso? ¿Cómo podemos actuar desde lo que tenemos? Lo que buscamos mucho también acá, si bien las prácticas y los encuentros se dan aquí para los diálogos, para círculos de sanación, para el SIGVAL, que para quien no conozca qué es el SIGVAL es una conversación, es el intercambio de conocimiento entre varias personas. Se forma un círculo y comenzamos a hablar, hablar, intercambiar, intercambiar. Sigue siendo un diálogo, pero con un objetivo, con el objetivo de decir, estamos compartiendo saberes, sentires, pensares y aquello que no queramos dentro de nosotros, como aquello que uno diría normalmente, esto me está atormentando, dejarlo en ese espacio, dejarlo y decir, hoy dejo esto aquí y mañana voy a seguir avanzando con otras cosas, ¿no?
tomarte el tiempo de conciencia de decir, hoy quiero ser humano, hoy quiero tocar mi vulnerabilidad y decir, reconozco que tal vez esto no está saliendo bien y soltarlo, tener el espacio para hablarlo. Porque creo que en la actualidad muchas veces no nos tomamos el tiempo de reflexionar o de depurarnos incluso a nosotros mismos. Reconocer que también podemos cometer errores y que cometer errores no está mal, que tampoco está bien ir por la vida haciendo todo mal, pero que es bueno también reconocer y decir, puedo mejorar esta parte de mí, puedo hacer mejor de estas experiencias, no solo para mí, sino para el resto, ¿no? Y entonces comienzas a construir tu persona, te comienzas a formar y comienzas también de forma inconsciente a formar a otros. Y estas otras personas toman lo bueno, porque siempre es algo que manejamos mucho acá, ¿no? De toma lo bueno que puedas sacar de algún lugar y lo malo déjalo ahí. Lo malo no te tiene que acompañar, ¿no? Lo malo no tiene que marcar como tu historia de vida o delimitar hasta dónde puedes llegar o marcar un fin en ti mismo. Entonces comienzas a escribir una nueva historia, ¿no? Comienzas a escribir una nueva historia de vida para ti y para las personas que te estén rodeando. Y entonces llevas a la construcción de un nuevo ser humano, un ser humano que fuera dirían, ah, está deconstruido, es una persona muy informada, y no, es simplemente el acto de decir, hoy soy vulnerable, es el acto de que hemos tomado las personas de la comunidad de decir, no estamos haciendo las cosas a veces del todo bien, pero estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Estamos tomándonos el tiempo de dialogar, de preguntarnos incluso a nosotros mismos, ¿realmente esto es una necesidad o es un capricho? ¿Qué cosas serían prudentes hacer en este momento y qué cosas serían buenas dejarlas para luego, ¿no? Y entonces, entre todas estas experiencias, entre un prueba y error, pues estamos marcando un antes y un después en la historia de nuestras comunidades y en mi caso en la historia de mi comunidad. Cuando yo llegué aquí a vivir a José María Morelos, recuerdo que la presencia del feminismo o de la incidencia no estaba presente. Había un colectivo que era el colectivo feminista de Foráneas Seguras, del cual soy parte ahora, y fue como uno de los colectivos pioneros dentro del movimiento aquí en la región. Pero hablar de feminismo, hablar de incidencia, hablar incluso de temas LGBT hasta hace un tiempo, era un tema muy fuerte porque de alguna forma creo que se había tocado desde una percepción muy blanca. Cuando hablamos de feminismos comunitarios o, por ejemplo, una comparación de las mujeres zapatistas, ellas se reconocen a sí mismas como mujeres que luchan, no como mujeres feministas, pero sí reconocen el feminismo comunitario. Y es una semejanza muy grande con lo que también se practica aquí, ¿no? Los feminismos comunitarios, el construir, el reconocer la lucha, que no es como, que obviamente todas las luchas necesitan una intersección, sí, pero reconocer que también podemos encontrar aliados, ver el problema y no ver a las personas como sujetas de problema, ¿no? Es como decir, voy a separar la acción de la persona, ¿no? Porque también muchos de nosotros estamos empapados por el patriarcado, muchos de nosotros nos vemos condicionados en muchas ocasiones, ¿no? A veces no actuamos mal por decisión propia, actuamos mal por las condiciones que nos orillan a esta es tu única opción, ¿no? O a esta es tu única salida. Creo que fuera de la comunidad que se ha formado acá, en la comunidad en la que hoy en día vivo, eh, todavía falta mucho avance y me alegra mucho vivir en este contexto y saberme y conocer que el contexto en el que vivo es un espacio donde podemos atrevernos a mirar la situación y no culpar o responsabilizar a las personas de un contexto en el que podemos conocernos e intercambiar sin la necesidad o el objetivo directo de cambiar posturas o de darle una vuelta de 360 grados a la persona, ¿no? De un punto en el cual puedes compartir, dejar y saber que el otro u otra va a tomar lo bueno o tal vez incluso a veces no va a querer tomar nada y tampoco resentirlo, ¿no? Tampoco quedarnos en este punto de decir, creo que no quieren aprender porque muchas veces las instituciones o las otras personas que no son provenientes de acá, cuando uno no quiere tomar su opinión o tal vez lo que vinieron a compartir en ese momento, se van con este sabor amargo de decir es que no quieren aprender, es que en esa comunidad
la gente no quiere aprender, no se quiere capacitar. Y no va desde ahí, sino que creo que uno como individuo, uno que conoce su tierra, uno que conoce el lugar donde vive, sabe decir, esto no me va a servir. Tal vez funcione en tu contexto, pero en el mío no. Y no hay por qué perder el tiempo, no hay que mal viajarnos o tener que rebuscar y rebuscar en cómo transformar el mensaje del otro para que entonces sea digerible para mi cabeza, ¿no? Hemos buscado las formas de construir y las formas de construir que tenemos van desde practicar lo más cotidiano, los actos de resistencia, el salir, el volver a la comunidad, el construir, el compartir, el SIGVAL, los proyectos, las actividades, el compartir, porque muchas veces cuando uno dice voy a hacer una actividad, piensas mucho en el formato de voy a dar una clase o voy a, como tal, a todos un examen o vamos a hacer una prueba. Y no, aquí cuando decimos vamos a dar un taller, lejos de que se sienta como un proceso formativo, buscamos que sea un proceso de intercambio. Entonces, se vuelve una charla, se vuelve un SIGVAL, se vuelve un momento en el cual estamos construyendo más allá de estamos enseñando. Es muy bonito en la actualidad ver a las niñeces, a las juventudes participar y que no tiemble la voz, ¿no? El no siempre ser la persona más joven en la mesa, el que hoy en la actualidad la mesa está llena de muchas personas jóvenes, de muchas niñeces, de muchas infancias, y que desean de verdad, genuinamente poder comprender, poder hablar, tener un momento, proponer, decir, ¿por qué no estamos hablando de esto? Si esto me está pasando, ¿no? Porque también reconocen su individualidad y reconocen la colectividad, ¿no? Y la colectividad va desde el decir, si esto me pasa a mí, tal vez le pueda estar pasando a otro. Entonces, ¿cómo accionamos frente a eso, ¿no? A eso otro que desconocemos en este momento, pero que podríamos conocer, ¿no? Entonces comienzas a pensar en alternativas, comienzas a pensar en cómo sacar el tema a la mesa y cómo hacer que ese tema en la mesa no se sienta de un momento incómodo, no se sienta un momento de avergonzarnos, sino cómo buscamos que haya una normabilidad ante ciertas situaciones, circunstancias, temáticas, cómo buscamos que se vuelva un acto de normalidad, el poder hablar de nuestras necesidades sin tener que avergonzarnos, ¿no? Porque en otros espacios seguramente tal vez nos sentiríamos incómodos, ¿no? Porque el no sentirte entendido muchas veces te lleva a la incomodidad. Pasarte horas y horas explicándole a otros cómo te sientes, cómo lo vives, tener que rendir cuentas innecesarias. Nadie tiene que, no tendríamos que sobreexigirnos para rendir, contar o tratar de comunicar el cómo nos sentimos. Las emociones son lo que son en ese momento y no van a ser así durante mucho tiempo, no están escritas sobre piedra. Entonces creo que algo de lo que me ha dejado mucho de las experiencias y las narrativas y el construir y el crear aquí desde el sur es el reconocer que no todo está escrito sobre piedra y que el tiempo está pasando muy rápido y no podemos pasarnos toda la vida pensando en lo malo cuando podemos voltear a mirar tal vez lo bueno que pudiéramos tener, tal vez lo bueno que pudiéramos sacar de otro espacio, lo bueno que podríamos construir si tal vez pudiéramos hablar en un espacio de las cosas, de las necesidades, de las experiencias, también de los sueños, porque creo que muchas de las cosas que yo, al menos Joana, en lo individual he logrado, he conseguido, iniciaron como un sueño para mí. El primer espacio formativo en el cual yo dije, bueno, puedo soñar y de ahí puedo ir aterrizando de una en una idea, fue cuando entré al programa Voces que Inspiran, que era un programa que tenía mucho desconocimiento de cuál era la metodología, las perspectivas, pero sabía yo que otras mujeres líderes de mi comunidad habían entrado a ese programa. Y ahí es cuando yo me comencé a preguntar cómo es que ellas se han formado como líderes, cómo es que yo las percibo como líderes, o sea, cómo alcanzar eso, ¿no? Y no alcanzarlo desde la adulación, sino alcanzarlo desde el deseo de querer compartir, de querer diversificar, ¿no? Que llegue a más. Y entonces encuentro este programa y cuando entro me entra un shock muy grande, ¿no? Cuando se nos asignó una tutora y la tutora me preguntó, que creo que es la primera mentora que me ha tocado,
que me pregunta cómo me siento, ¿no? ¿Cómo te sientes frente a esta situación y cómo actuarías o cómo crees que hubieras actuado de una mejor manera? Y entonces comencé a practicar este ejercicio de preguntarme, ¿estoy actuando desde el dolor o estoy actuando desde mi razón? Y cuando mi razón se ve influenciada por otras emociones, ¿no? Reconocerte a ti mismo como un sujeto que siente, que llora, que se enoja, que también en algún momento puede sentir sentimientos de mucho duelo, de mucho dolo, de mucho coraje, y decir cómo puedo encontrar una media en la cual mis emociones no sobrepasen mi juicio, en las cuales mis emociones no nublen mi vista para alcanzar mis objetivos. Y, y antes no sabía nombrarlo, antes tal vez lo practicaba, pero no lo sabía nombrar. Y yo creo que tal vez no lo hubiera sabido nombrar de no ser por mi participación en el programa y también la apertura de decir, bueno, puedo conocer otras mentes, ¿no? Mujeres de otros estados, de otros lugares, y pensar en cómo ellas le han hecho, cómo es que funcionan otros espacios, porque yo podré conocer muy bien el sur, pero estoy segura que muchas otras mujeres conocen muy bien su comunidad y las situaciones, aunque sean similares, siguen teniendo un diferenciador. Entonces, ¿cómo han podido actuar a partir de ahí? Creo que es la parte más bonita de encontrarme, de buscarme, de sentir mis propias experiencias y de también compartir la narrativa, ¿no? Aquí se hace esto, algunos ejercicios que son como, sí, de prácticas narrativas, y las prácticas narrativas van a manera de una crónica de lo que está sucediendo en ese momento, lo que todos opinamos sobre tal vez cierto tema. Y entonces comienzas a hacer un mapa visual por completo y físico, un mapa físico tal cual, de todas las diferentes posturas que hay. Y entonces comienzas a hilar una idea a otra y comienzas y buscas y te das cuenta de que la idea de otro pasó por 5 ideas más hasta llegar a la tuya. Y entonces comienzas a regresar a ese camino y a ver qué cosas diferentes había en esas otras 5 líneas que cruzaron, ¿no? Y entonces te encuentras en medio de muchas líneas de pensamiento y también saber que no tienes que perder la tuya, que la tuya existe en ese espacio y la de otros existe en esos otros espacios y no por eso la tuya va a desaparecer, pero puede transformar y transformarse es crear un nuevo espacio, ¿no? Un nuevo papel dentro de esta imagen, dentro de este pensamiento. Y entonces es así como comenzamos a crear nuevas narrativas y es así como comenzamos a crear también nuevas experiencias. Y pues bueno, de pronto a veces creo que hablo muy rápido y ya son las 6:37. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda o quisiera un espacio, la verdad es que a mí me entretiene más cuando los espacios son un poco más dinámicos. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que también quisieran compartir, que bien lleva el nombre de experiencias y narrativas, pues yo creo que pudieran preguntar. Creo que algo que hablábamos ayer, voy a compartirlo yo, algo que comentábamos ayer en el conversatorio con las panelistas es el poder de la comunidad, y es algo que vos mencionabas. Muchas veces caemos en el individualismo, en tenemos un sueño, una visión, una idea, y qué difícil a veces es llevarlo a cabo y qué difícil es formarse como una persona líder, como una persona guía para una comunidad, un pueblo. Porque, ¿verdad? Tenemos todo este sesgo personal y a veces es tan difícil en tiempos de crisis el poder como desaferrarnos de ese deseo de desaparecer, de como escondernos, de hay una crisis, todo está demasiado mal, bueno, me voy y me encierro a mi espacio, a mi lugar seguro, a mi, ¿verdad? Mi confort para evitar como ser violentado, ser discriminado, tener una mala experiencia, caer en ser un mal líder, evitar equivocarse y mucho más. Y qué importante es tomar ese análisis y, como decís, ser consciente desde dónde estamos actuando. Creo que es como la parte más difícil de poder liderar proyectos. Es algo que al menos a mí me pasa mucho incluso acá con Quantum Quarks. El trabajar con poblaciones tan diversas, con niñas, con jóvenes, mujeres, en territorios indígenas, demás, sin saber.
muchas veces de antemano qué es lo que necesitan, porque incluso, por ejemplo, en territorios indígenas, cuando hemos ido, no tenemos la posibilidad de previamente preguntarles qué es lo que necesitan aprender y nos enteramos hasta que estamos ahí y tenemos que adaptar las explicaciones, las palabras que utilizamos, los modelos de enseñanza a lo que hay. Y también me parece muy enriquecedor esto. Creo que como personas líderes y desde nuestras experiencias, nunca vamos a estar 100% preparados para algo, pero qué hermoso que es escuchar otras personas e intentar adaptarnos a todo eso, intentar escuchar, intentar buscar nuevas puertas, intentar volver a esos lugares con mucho más conocimiento, mucha más ayuda, mucha más colaboración. Y, y pues nada, ahora que estabas hablando como de la parte de comunidad, de intentar tocar puertas, de ver, preguntar en esta otra comunidad qué necesitan y demás, creo que es algo que a mí me pasa que me resuena mucho al trabajar con comunidades, que realmente uno quiere ayudar, pero quien define las cosas nunca terminamos siendo nosotros, siempre es alguna otra persona lo que necesita y pues, ¿verdad? Creo que María Alejandra tiene la mano levantada, te doy la palabra. Gracias, muy amable. Bueno, creo que hay algo que me llamó muchísimo de lo que mencionas. Justo cuando hablas no solamente desde, ok, nosotros X organización, que tenemos X idea, pues vamos a impartirles esto, a veces puede sonar codescendiente. Era algo de lo cual inclusive antes en distintas organizaciones en las que también he colaborado no me había dado cuenta. Y creo que es algo muy importante lo que mencionaste, justo que a veces, aunque esa no sea nuestra formación o nuestro objetivo puede sonar de esa forma, suena de esa forma. Y pues es justo por nuestras barreras de privilegios. Los privilegios, evidentemente, cada ser humano en este faz de la Tierra va a tener al menos uno. Van a ser distintos unos más que otros y eso no significa que pues también debamos de negarlos, sino también comprenderlos, aceptarlos y ver de qué otra forma podemos compartirlos, ¿no? Entonces, creo que eso que mencionaste, honestamente, sí retumbó bastante. Igual con la parte de que, ok, no solamente nosotros venimos aquí a darte esto, sino también tú nos das conocimiento, pues creo que al final de cuentas que sea de esta forma, bidireccional, está muy bien, que lo, que lo menciones justo en lo que mencionas. Y creo que sin duda alguna, tú mencionaste que eres de Cozumel, justo yo soy de Tabasco, o sea, no estamos tan alejados, pero hay compañeros, por ejemplo, que tienen unos proyectos muy padres y que si tú nos lo permites, igual te podemos, o sea, ser consultora, claro, si también te interesa el proyecto. Entonces, nada más era eso. Muchísimas gracias por tu tiempo y por lo que compartiste. No, gracias. Corrección, es de Quintana Roo, José María Morelos. Sí conozco Cozumel. Bueno, de un tiempo para acá he estado transitando, pues precisamente, ¿no? Por todo esto que les cuento, ¿no? El involucrarme, el buscar, el tocar puertas. En este momento de mi vida me encuentro moviéndome mucho por el estado, precisamente tocando puertas, trabajando con algunas organizaciones o también fuera del estado, porque pues creo que algo que yo viene marcado, bueno, ahorita hablamos de los privilegios, ¿no? Se mencionó esto de los privilegios, reconocer nuestros privilegios incluso viviendo aquí, o sea, en el sitio donde me encuentro actualmente, José María Morelos, soy una persona con privilegios, soy una persona de decir, yo a mis 6 años voy a vivir como yo me sienta cómoda, voy a vivir así, porque en mi casa me quieren, porque en mi casa me aprecian, porque en mi casa me respetan.
Y entonces comencé a tomar la postura de que si no me van a querer y respetar como me quieren y me respetan en mi casa, que es el lugar donde paso la mayor parte de mi vida, entonces no tengo por qué ir a habitar otros espacios, no tengo por qué ir a esa otra mesa, no tengo por qué ir con esas otras personas. También los actos de las posturas individuales, yo no las satanizo, no tengo nada en contra de las posturas individuales, porque soy consciente de que las historias de vida pues juegan un papel muy grande, ¿no? En nuestro sentir, en nuestro ser, en nuestro yo actual, que de pronto a veces yo también tengo posturas un poco individuales, las tengo por precisamente por mi historia de vida, por mi contexto, por las cosas que también aún todavía cargo, pero también por mi sentir, ¿no? Por el sentirme también un ser independiente, por el sentirme pues, autosuficiente. Hay momentos donde me encanta estar acompañada y hay momentos donde digo, quiero vivir esto sola y también eso es válido, ¿no? También es válido decir, quiero vivir esta victoria solo, quiero vivir esta tristeza solo. Pero creo que la oportunidad más grande que nos ofrece el mundo y que nos ofrece la incidencia y la labor y el crear redes es tener esa opción, ¿no? Porque esa opción no siempre está para los demás. La opción de decir, quiero estar acompañado, quiero hacer esto en conjunto, quiero que participar en esto al lado de todos ellos, es una opción que no todos tienen a la mano. Y es una opción que yo tengo en este momento. Es un privilegio que Dios o el mundo me ha brindado, que no me lo regalaron, no, porque también lo construí, mucho he puesto de mi parte para que esto se dé, pues también, ¿no? Yo veo incluso este espacio como una oportunidad de decir, bueno, tomé una formación, tal vez no hablé muchísimo con Val durante el proceso formativo, pero algo salió de ello. La verdad es que, por ejemplo, tomando como un referente el programa de Voces que Inspiran, hubo personas de mi cercanas, ¿no? Aquí de México que yo conocía, con las que no interactuaba mucho, pero que ubicaba, y hoy en día digo, bueno, tengo este recuerdo y bueno, ahora sé que tal persona hace esto y que el día que yo quiera hacer esto, tal vez podría ser un futuro colaborador, tal vez podríamos crear comunidad, pero hasta que ese momento y esa puerta no se toquen, queda como un pendiente, ¿no? Queda como un pendiente, pero no un pendiente malo, un pendiente que tú dices, bueno, voy a seguir construyendo hasta llegar a esa puerta. En algún momento de mi camino voy a llegar a esa puerta, se va a tocar esa puerta y la respuesta puede ser muy variada. La respuesta puede ser muy buena o puede ser muy mala, pero eso no delimita que yo siga yendo a tocar otras puertas y que yo siga yendo a construir y que también me tome mis ratos para mí misma. Entonces, pues en ese sentido, para mí sigue siendo muy bello el acto de participar, de poder dialogar, de tener estas conversaciones y pues también para finalizar, ¿no? Agradecer nuevamente este espacio y que sepan que desde aquí de José María Morelos, Quintana Roo, tienen una puerta abierta por completo, una compañera, una aliada y una defensora de derechos humanos participar y que a donde sientan ustedes que tal vez yo pueda ayudar, tengan por seguro que voy a estar.